al buscar en nuestros himnarios, pasarlo para encontrar himnos que nos enseñen la preciosa doctrina de la elección soberana, recordamos que son más bien pocos en nuestro himnario. Es decir, no encontré sino uno. Tenemos el privilegio de que se compusiera en Colombia por nuestra hermana Laura Garrido en el 58. Se trata muy bien lo que Efesios 1 nos narra acerca de este tema. Y como lo dije anteriormente, el tema es un tema profundo. Y aquí, hermanos, como en aguas profundas, solo va a pasar un poco de tiempo, un poquito, cuando empecemos a sentir que nos falta la respiración y la presión misma de las aguas de este tema, va a hacer que rápidamente salgamos a flote nuevamente para tomar aire. Cuando hablamos del tema de la elección incondicional o la elección soberana, estamos hablando de un tema profundo y ciertamente misterioso en muchos aspectos. Se puede prestar para confusión. Las almas que no se han arrepentido de sus pecados podrán usarla como una doctrina para amparar sus pecados. Y alguno dirá, tiene todas estas cosas, ¿por qué la va a predicar? Hermanos, está en las Escrituras. Y esta doctrina, hermanos, la elección incondicional, es una doctrina revelada. Obviamente en un sermón no podremos abrazar todo lo que esto implica, mis hermanos, pero es una doctrina que fortalece la fe del creyente, sobre todo. Al hablar de este tema, elección incondicional o elección soberana, estamos hablando de una y la misma doctrina, pero hay una palabra más precisa para que entendamos cuál es el tema que vamos hoy a predicar. Y este tema hace que muchas personas entre círculos cristianos se tapen los oídos y la tilden no solo de equivocada, sino de herética, es decir, de ser una doctrina que sostiene gente herética. Como dice un autor, ¿quiere usted generar una disputa entre creyentes? Párese en medio de ellos y diga la palabra predestinación. Unos dirán, es muy profundo, no hablemos de eso, ¿cierto? Y otros dirán, es una equivocación. ¿Por qué la doctrina de la predestinación es tan controversial? ¿Quiere que le diga? No porque le haga falta sustento bíblico. De hecho, como dice un autor, es más difícil comprobar por la Escritura la deidad de Cristo. En el Nuevo Testamento hay aproximadamente 10 alusiones directas con respecto a que Jesucristo es Dios. Y los creyentes defenderían esas 10 evidencias a capa y espada. Hermanos, y hay 40 referencias de elección y predestinación en el Nuevo Testamento. Y estos creyentes usarían la misma furia que usaron para defender la doctrina de la deidad de Cristo, para combatir la doctrina de la predestinación. Esta doctrina no es controversial, hermanos, por falta de sustento bíblico. El que lee superficialmente el Nuevo Testamento se va a tropezar con cosas como que hay un grupo en la Biblia llamado elegidos. ¿Lo ha visto usted? Escogidos o preparados de antemano.
Lea el Evangelio, los Evangelios, lea las cartas, aún el Apocalipsis, y se va a tropezar con que la Biblia le llama a un grupo de personas los elegidos. No los que eligieron, los elegidos. Recuerde esta frase bíblica, porque muchos son los llamados y pocos quienes. La mayoría de cristianos leen esto así en su mente. Muchos son los llamados, pocos los que escogen. No, los que escogen no. Ellos no escogen. Muchos son los llamados y pocos ellos fueron escogidos. Otro texto por allí dice: por causa de los escogidos, el Señor acortó los tiempos. Es sumamente obvio, hermano, en la Escritura, superficialmente hablando, que usted se encuentre allí con un grupo al que la Biblia le llama elegidos. Así que no es por sustento bíblico. En mis notas tengo al menos 5 referencias, pero hay muchas más. Yo le puedo después brindar allí. Romanos 9 es uno de ellos, ya lo hemos estudiado con el pastor Guillermo. Elegidos para que la elección se cumpliese en ellos. Pero como si esto no bastase, en la Biblia se describe una acción de elegir para salvación. No solamente un grupo llamado elegidos, sino una acción de elegir. Cosas como: a los que Dios eligió, creyeron solo los que estaban destinados para vida, y a los que conoció, a ellos predestinó. Y el texto que hoy leímos públicamente, ¿qué dice allí? Le damos gracias al Señor de que Dios os haya elegido. Ahí está el verbo, otra vez. Así que el lector superficial de la Biblia se va a hallar con 2 grandes cosas: que hay un grupo llamado elegidos y hay una palabra que denota una acción de Dios de elegir para salvación. Aún así la gente dice herético. No solo eso, hermanos, al menos hay 2 textos en la Biblia, Romanos 8 y Efesios 1, donde la palabra predestinación está literal. Predestinación. Y en el griego predestinación significa predestinar. Así que no hay sorpresas aquí. No hay nada. Destinar de antemano. Eso significa. ¿Por qué entonces es una doctrina controversial? Y yo le voy a decir por qué. Esta doctrina le pega duro a la independencia humana y al orgullo de nuestra voluntad. Cuando el Evangelio te mira a los ojos y te dice: Dios salva a los que Él quiere, tú no eres dueño de esa decisión. ¿Cómo se siente eso en el corazón? Quitan el piso inmediatamente. Y los creyentes luchan por no hundirse allí, por decir: no, algo debo hacer yo, pero yo elegí, yo tengo libre albedrío, y tantas cosas que se han hecho alrededor. ¿Y por qué duele? ¿Por qué se están defendiendo? Porque que nos toquen todo, menos nuestra independencia humana. Cuando se nos dice: Dios gobierna y Dios salva a los que Él quiere, y eso no depende de carne humana, ni siquiera de la tuya, ni la mía, ni de nuestro ingenio, ni de nuestras obras, ni de lo que somos o hacemos, entonces nuestro orgullo se siente. Quisiéramos un Dios que no fuera soberano, un Dios que nos diera la oportunidad de elegir. No es lo que la Escritura dice. Obviamente, hermanos, sin quitar el hecho que es una enseñanza profunda, así no la podamos entender, hermano, está en la Biblia.
Pero esta doctrina no fue dada para suscitar incertidumbre e incredulidad. Hasta nuestro mismo texto, cuando el apóstol nombra la doctrina de la elección, lo hace más bien para lo contrario, para que mostrándonos que no somos autosuficientes ni independientes, despojándonos de nuestra propia justicia, sepamos que si vamos a ser salvos, solo es por la gracia divina, por la gracia del Señor. Y es en la doctrina precisa de la predestinación, de la elección incondicional, donde brilla con más nitidez el hecho que Dios sea un Dios soberano, claro, pero lleno de gracia, de gracia. Es que vamos a ver en nuestro sermón al menos 7 cosas, doctrinas, características, de esta doctrina. Primero, ¿qué dice esta doctrina? Bien, dice que Dios, desde antes de todos los tiempos, desde antes del tiempo, desde antes de todo lo creado, cuando solamente existía Dios en Trinidad, de acuerdo a su propia, soberana, perfecta, santa voluntad, eligió de entre todos los seres humanos, los cuales Él preveía que eran pecadores, eligió a unos para salvarlos de ese pecado, y a los otros sencillamente los pasó por alto para que experimentaran sus propios caminos y la condenación de sus propios caminos. Dios eligió desde antes quienes van a ser salvos, y cuando Él elaboró el plan, la presuposición que había es que esos que habría de elegir eran totalmente depravados, pecadores y obstinados. No existían, porque ni siquiera existía la creación, nada existía. Pero en el decreto de Dios ya ellos eran vistos como pecadores. Así que el plan de la elección se mueve, es para elegirlos, para que sean apartados de sus pecados. Y los demás, Dios los pasa por alto, sencillamente no hace nada, efectivamente hablando. Ellos quedan en sus propios caminos y se condenan. ¿Es esto lo que dice la Biblia? Bien, primero, en cuanto a la fuente de la elección, no pierda segunda a los Tesalonicenses 2, y allí al menos hay 3 frases que nos dejan ver. Versículo 13, debemos dar siempre gracias a Dios, que Dios os haya escogido, y también dice, amados por el Señor. Estas 3 frases, hermanos, nos comprueban que la elección o predestinación tiene a Dios como su fuente. ¿Por qué darle gracias a Dios por la elección de estos creyentes? Pues porque Él los ha elegido. Damos gracias a Dios de que Dios os haya escogido. Así que, hermanos, todos estos versículos o estas frases nos señalan quién es el autor de la elección. Dios no estaba respondiendo a algo. Él no estaba reaccionando a algo. No es que el diablo hizo algo y Dios dijo, en respuesta a esto, yo voy a hacer esto. Ni siquiera el diablo existía. No fue que el hombre hizo esto y entonces Dios reaccionó y dijo, no, entonces voy a hacer esto. Hermano, estas cosas fueron hechas solo por Dios. Dios es su autor y es una elección soberana. Nos dice este texto, amados por el Señor. No dicen
los que aman al Señor. Amados, los que han sido amados por el Señor. Así que aquí nos habla de una fuente de la elección de Dios. La elección de Dios es, llamémoslo así, una consecuencia del tipo de persona que Dios es. Hermanos, si usted y yo, siendo tan finitos, podemos destinar algo a futuro, por ejemplo, usted dice, voy a ahorrar para comprarme esto. Y a veces lo logra, ¿no? ¿Lo logra o no? Sí, lo logra. Voy a estudiar tantos años en la universidad y luego me gradúo. Y muchos de vosotros sois graduados. ¿Y quieres pensar que Dios tiene menos capacidad que la tuya para elegir cosas? No. Dios elige, hermanos. Las personas dicen, pero yo tengo voluntad. Bien, Dios también la tiene. Y la de Él es infinita y soberana. Así que si hay un origen en la elección, es en Dios. Él es sabio. Él es eterno. Él es infinito, soberano. Y su elección la hace basada en el tipo de persona que Él es. Así que no hablamos de una elección, como fue mi ejemplo, las nuestras, porque las nuestras pueden fallar o podemos aplazar el semestre. Pero el Señor no. Él elige ese tipo de Dios que tiene todo bajo control, que es soberano, que puede destinar las cosas y hacer que ellas sucedan tal como las ha planeado. La elección no se basa en las criaturas. Dios no miró las criaturas ni las circunstancias. El hombre no provocó la elección. La elección provocó que el hombre existiera, más bien, no al revés. Si vamos a remitir la causa de la elección, tendríamos que empezar por Dios mismo. El problema de aquellos que no creen en la elección es tal vez un mal concepto de Dios. Ellos piensan que Dios es un humano grande. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de Dios, hermanos, del Dios que se ha revelado grande. Algunos, al no poder negar la doctrina de la predestinación, entonces han tomado esta palabra y la han redefinido para que digan lo que ellos quieren que digan. Así que ellos han dicho algo así: la elección soberana de Dios significa que Dios vio a través de la línea del tiempo. ¿Sí? Él puede ver, según ellos, la línea del tiempo. Y en la línea del tiempo vio qué tipo de personas creerían en Él cuando se les predicara el Evangelio. Y cuando vio quiénes iban a elegirlo a Él, entonces los eligió para ser salvos. Mira, voy a hacer un ejemplo infantil, pero permítanme. Dios tiene el cuadernito donde dice los elegidos, pero el cuadernito está en blanco. Así que Dios mira hacia el tiempo, hacia la línea del tiempo, y dice, uy, fulanito, cuando se le predique el Evangelio va a creer. Entonces, ¿qué hace? Va a creer. Uy, fulanita va a creer. Entonces, ¿qué hace? Lo apunta. Ese tipo de elección soberana no es soberana para nada, y no es elección para nada. ¿Qué tipo de elección soberana es aquella que espera que el hombre haga para él hacer? Dios, en ese ejemplo, está dependiendo de lo que las personas hagan para él elaborar su plan. Eso es un chiste. Es un chiste. ¿Para qué el apóstol usaría estas palabras? Oh, hermanos, debemos dar gracias a Dios por vuestra elección, que a la verdad fue de ustedes, pero que Dios la previó de antemano. ¿Y qué tipo de consuelo es eso? Pregúntese usted. Él quiere alentar a los creyentes diciéndoles, su suerte no va a ser como los que se condenan. Damos gracias a Dios que Dios nos haya elegido desde antes. ¿Qué tipo de consuelo es? Si la verdad es esta: unos se van a condenar, pero damos gracias a Dios por ustedes, porque Dios los eligió previa elección de ustedes.
¿Qué tipo de consuelo es este? ¿Qué nos dice la Biblia? El cuaderno, Dios lo escribió y luego elaboró la línea del tiempo. Eso sí es lo que ocurrió. No depende de nada. Elaboró el plan y de acuerdo al plan las cosas fueron hechas. Es lo que entendemos por la Biblia. Creemos que la Biblia habla de elección y predestinación. Lo hace para enseñarnos que el plan fue hecho desde antes y soberanamente. Segundo, en cuanto a los objetos de la elección. Vimos en cuanto a la fuente. Ahora en cuanto a los objetos. ¿Qué palabras tan bonitas usa aquí? Debemos dar siempre gracias a Dios, versículo 13, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Dos cosas. Hermanos amados por el Señor. Esta frase, hermanos, es muy rica en significado. Voy a empezar por lo último, por lo amados por el Señor. Estas personas han sido amadas por el Señor antes que existieran. Si tú hoy estás en Cristo, ¿puedes creerlo? Que por siglos y siglos Dios te ha amado antes de que tus tatarabuelos estuvieran en planes de sus padres. Han sido amados por el Señor. No solo amados en el tiempo, sino antes del tiempo. Solo apunte la referencia, 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es que tú amaste al Señor y Él te amó porque tú le amabas. No, realmente Él te amó y por eso tú le amas a Él. Porque Él te amó. Él nos ha amado. Pero para resaltar que no solamente Dios nos ha amado, nuestro texto le llama hermanos, hermanos. Le llama así. Así que de estas dos palabras, amados y hermanos, podemos concluir algunas cosas. La predestinación fue hecha en amor, en amor. Si alguno piensa en Dios eligiendo como un capataz, con una espada, dividiendo entre el bueno y el malo, está descontextualizado. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado. En amor, la predestinación, la elección, fue hecha y fue un producto del amor perfecto de Dios. No es una elección arbitraria, como la de los musulmanes tal vez, o despiadada. Ellos también creen en la predestinación. Entonces creen así: todos los hombres están en un estado, llamémosle neutro, ¿cierto? Entonces Dios coge a unos y dice salvos, y a otros dicen condenados. Salvos, condenados. Como que el ángel se para en el borde de la cama, y cuando nace el bebé, entonces el ángel mira hacia arriba y dice, allá o acá. Entonces Dios le dice, arriba o abajo. Eso es una elección arbitraria y despiadada, ¿saben? Porque estos hombres, que son objeto de la elección, no eran ni buenos ni malos. ¿Me hago entender? Eso es despiadado. Pero fíjese algo. La elección que nos habla la Biblia da por hecho que esos objetos son totalmente perdidos, depravados, obstinados y rebeldes. Así que elegirlos para salvarlos de su porquería, ¿qué es? Amor, amor, que lleva a Dios a arrodillarse a nuestra condición y levantar objetos putrefactos hasta la médula para hacerlos sus hijos amados. ¿Qué lo ha llevado a eso?
la condición de ellos? No, hermanos. La predestinación fue hecha en amor. Así que no crean en la elección o la predestinación estilo por allá oriental humana, no. La predestinación presupone el amor de Dios sobre objetos indignos, que si Dios los hubiera dejado tal cual como ellos iban a ser, entonces eso era justo y ninguno de ellos hubiera podido acusar al Creador. Pero Él eligió de entre esa masa de pecadores rebeldes para salvación. Pero además se les llama hermanos, y con esto quiero adelantarme a algo. Muchas personas nos acusan diciéndonos así: su doctrina de la predestinación es falsa, porque ustedes afirman que los que Dios ha elegido pueden vivir como les dé la gana, de acuerdo a sus pecados, y como Dios los eligió, pues van a ser salvos. Hermanos, si esa fuera la doctrina de la predestinación, ay de nosotros si creyéramos en eso. Además, que hemos reconocido quién es la fuente de la elección, Dios. Hemos reconocido que ellos fueron objeto del amor de Dios, cual es cierto, se les llama hermanos. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Que los elegidos y a los que Dios ha amado se les puede reconocer como hermanos en la fe de Cristo. Si Dios los ha predestinado y amado desde antes, ellos vendrán al Evangelio tan fielmente que sin duda les podemos decir hermanos, y no tenemos duda. Así que Dios los trae, el Señor los elige para salvación. ¿Y bajo qué circunstancias le llamaríamos nosotros a alguien hermano? Pues que se ha arrepentido de sus pecados, que ha venido al Evangelio, que ha creído en Cristo y que persevera como un hermano entre nosotros. Así que los mismos que son elegidos son los mismos a los que hoy le podemos llamar hermanos. No como un apodo gentil, sino realmente son reconocidos como hermanos. Si no le podemos llamar hermano, tal vez, pero hasta el momento no parece que fue uno de aquellos que el Señor eligió. 3. En cuanto al tiempo de la elección, el tiempo. Versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Esta frase desde el principio no solamente nos lleva a pensar desde el principio de las cosas, es una manera de llevarnos desde antes de todas las cosas. Si usted tiene dudas, es una enseñanza que está muy superficial en Romanos 9, que la obra de predestinación es una obra eterna, desde antes de la fundación del mundo. Nos habla, por ejemplo, de Jacob y Esaú en Romanos 9. ¿Cuándo fueron elegidos? ¿Cuándo obraron? No, dice antes de que nacieran. Antes de nacer fueron elegidos. Así que la elección no se hace en el tiempo. Para Dios el tiempo es una circunstancia en este sentido. Él no está atrapado en el tiempo. Él no tiene un ayer, ni un mañana, ni un pasado mañana. El tiempo es un accesorio que Dios usa, pero Él no está limitado. La elección no se hizo en el tiempo, se hizo antes, por lo cual ni siquiera el tiempo puede destruir el poder de la elección. Fue hecha desde antes. Y allí en 2 Timoteo, solo pase 2 páginas hacia adelante, 2 Timoteo 1:9. Mire esta frase, no la entendemos a profundidad, pero está allí superficial, en la Biblia la podemos leer. 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó, Dios, claro, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Oh hermano, no simplemente si tú estás en Cristo, debes saber no solo que el Señor te amó desde antes, sino que al verte en tus pecados, desde antes te dio la gracia en Cristo. Fuimos unidos a Cristo. El Señor nos dio de su gracia desde antes de los tiempos de los siglos, no conforme a nuestras obras. Si el Señor hubiese permitido que obrásemos para luego elegirnos, ¿a quién elige? ¿Quién elige? A ninguno, hermanos. La elección no es en el tiempo. La gracia de Cristo a los elegidos les fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Ellos eran previstos como pecadores desde antes, pues desde antes se les dio la solución a su pecado y se les unió a Cristo desde antes, cuando aún no eran, para que en el tiempo ellos vinieran a creer en su amado Hijo. Cuarto, en cuanto al fin de la elección, ¿cuál es el fin de la elección? Versículo 13 nuevamente. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación. Muchas personas que no creen en la predestinación nos dicen algo. Oh, no, sí. La doctrina de la elección es bíblica. Pero cuando la Biblia habla de elección, está hablando de elección, por ejemplo, para un rey, para ser sacerdote, para un oficio en particular, pero no nos están hablando de elección para salvación eterna. Yo diré, ¿y qué haces con el versículo 3? ¿Lo arrancas de tu Biblia? ¿Elegidos para qué? Para salvación. Dios, claro, Dios elige para oficios especiales. Dios eligió a reyes, a sacerdotes, hermanos, pero Dios elige para salvar a nosotros. Que Dios os haya escogido para salvación tiene un sinónimo allí en nuestro texto. Versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, ¿para qué? Alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esas dos frases son sinónimas. Os haya escogido para salvación y para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es básicamente lo mismo. Al que el Señor salva, ¿lo salva para qué? Para que sea conforme a la imagen del Señor Jesucristo. De eso se trata la salvación. No simplemente se trata de salvar el pellejo del infierno. Eso se queda corto. Dios no simplemente rescata gente para que no se quemen. No. Dios rescata gente para formar en ellos la imagen de Cristo. Esa es la salvación. No tiene que ver con el dolor del infierno. No solamente con eso. Tiene que ver con que Él los elige. Los eligió, los vio como pecadores, pero los eligió para salvarlos. Es decir, para formar en ellos la imagen de Cristo. Hay un propósito fijo, hermano. Y sabes, si hoy estás en Cristo, tu próxima estación será ser conformado plenamente al carácter de Cristo. ¿Has pensado en eso un momento? Sentir como Cristo sintió, ver las cosas como Cristo las vio, sentir compasión por lo que Él sintió compasión, sentir dolor o ira por lo que Él hizo. No nos pasa ahora. Resulta que nos airamos por lo que Cristo se gozó. Nos gozamos por lo que Cristo se airó. Sus prioridades, su reino, no es mi propósito, no es mi reino. ¿Me hago entender? Pero Él le dio, si usted está en Cristo, le amó, quiere conformarlo a la imagen de Cristo, y por eso, de eso se trata el poder de la elección. Así que le recuerdo esa lapidaria frase de Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están
destituidos de la gloria de Dios. Pero mire este texto, los llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaban, destituidos de la gloria de Dios, y los eligió y los llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que a menos que creamos que los propósitos de Dios son fluctuantes y débiles, hermano, un elegido se salvará y se salvará. Ese es su fin. Es un piso firme, hermanos, que no se mueve. La salvación de ellos es tan firme como el propósito de Dios para elegirlos. Él los eligió y los va a salvar. Quinto, no puedo el quinto, voy a saltarme la última parte. ¿Cuál debe ser, hermanos, la respuesta que debe suscitar la elección? Aunque el apóstol lo pone primero, yo lo dejé para lo último. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Y estas palabras se entienden mejor si leemos los dos versículos anteriores. Por esto, en los tiempos cuando el anticristo se manifieste, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, hablando del hombre en general, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. El apóstol comienza agradeciendo al Señor. Es una doctrina que alimenta nuestra fe. Sí, tú verás que a tu alrededor el impío perecerá, pero demos gracias a Dios que hay un pueblo que fue elegido para no pasar por estas cosas. Somos un pueblo que sin merecerlo, fue amado por Dios, escogido en Cristo, en amor, ordenado para vida, en el tiempo traído a través del Evangelio. Hoy ese pueblo está siendo santificado, guardado por Dios mediante la fe para que sea salvo. Y nada bajo el cielo ni arriba de él frustrará ese plan. Ni tú frustrarás ese plan, ni el otro frustrará ese plan, ni 1000 demonios, ni 1000 diablos frustrarán ese plan. El pecado no frustrará ese plan en un hijo de Dios. El apóstol no dice, ay, ojalá ni lo alto ni lo profundo me puedan separar del amor de Cristo. Él no suspira, él no está diciendo, ojalá esto sea así o si no. No, por lo cual estoy ¿qué? Seguro que en la vida y la muerte. Así que usted puede mirar a los ojos a la muerte y decirle, ni esto me separará del amor de Cristo, ni la vida tampoco. Y si es alto, pues mire lo alto y dígale, tampoco me puede separar. Y lo profundo, pues tampoco nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cómo no darle gracias a Dios por eso? ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo? ¿Quiénes éramos? Muy importantes. Antes del plan, Dios dijo, oh, aquí veo una perla en la línea del tiempo, no sé qué hacer con ella. ¿Crees eso de ti mismo? Nada eras, nada soy. Y Él me eligió y te eligió para formar a Cristo en tu semblante, en tu carácter, que no va a parar hasta que eso se cumpla. Si tú vienes con muchos problemas, entiendo, y derramas tu corazón y te descorazonas a veces, hermano, lo tienes todo,
te puede separar del amor de Cristo? Versículo 15, y así termino. Así que, hermanos, sabiendo estas cosas de arriba, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, por carta nuestra. Si esta doctrina de la elección produjo en ti un relajo espiritual, ganas de relajarte espiritualmente, soy elegido, qué rico, ahora puedo vivir como yo quiera, mi corazón dictará mi camino, soy elegido de todas formas. Debo decirte que esta predicación, entonces, si razonaste así y estás razonando así, esta predicación cayó en un mal terreno. Pero si razonas como el apóstol, debido a que soy elegido, entonces me aferraré con gusto al santo evangelio y seré más firme en el evangelio. Oh hermano, que el Señor nos acompañe, porque de eso se trata nuestra vida. Démosle gracias a Dios, porque todo esto fue operado por gracia, contrario a lo que usted y yo merecíamos realmente. Oremos. Señor, te agradecemos tus hijos, Señor, para ellos, para su consuelo fue dada esta doctrina. Oh Padre, entender que desde antes, Señor, de nuestros padres, de nuestros abuelos, estabas elaborando un sinnúmero de acontecimientos para que nosotros viviéramos y conociéramos el Evangelio, oh Señor. Muchos de mis hermanos aquí son los únicos creyentes en su hogar, y entonces pueden maravillarse más de que tú, Señor, hayas elaborado un plan tan intrincado para que solo ellos creyeran. Y nosotros, los que tenemos el privilegio de tener familias y amigos cristianos, y hoy saber, Señor, que no fue por nosotros, ninguno de nosotros lo merecía. Oh Padre, es una abundante misericordia y gracia. Señor, no a nosotros la gloria por la salvación, sino a tu nombre. Y finalmente entender, Señor, que por la eternidad solo un canto de alabanza a tu gloria brotará como algo natural de nuestros labios, nos alienta, Señor, porque somos hombres inmundos de labios, viviendo en un mundo impuro, oh Padre, pero creemos que has iniciado una obra y la perfeccionarás hasta el día de Cristo, por nuestro Señor, por nuestro Salvador, a quien amamos, por nuestro precioso Cordero sangrante. Oh Señor, por Él te adoramos, porque conforme a la elección, cada uno en su tiempo llegó a Cristo y besó sus pies. Oh Señor, manténnos en la fe de los elegidos. Lo suplicamos esta mañana en Cristo. Amén. Y amén. Lo que podemos cantar el himno que en esta mañana, con lo que esta mañana iniciamos la escuela dominical, 3:42.